Van a ver algo poco habitual, una bandera de Taiwán ondeando frente a una embajada oficial. Estos apretones de manos también son poco habituales, son un gesto que significa te reconozco. Esto ocurre solo en 12 lugares del planeta, con los amigos de Taiwán. Son países pequeños envueltos en una contienda entre superpotencias. Y por fin le agradecemos mucho el apoyo y la relación que ya tienen con Taiwán, también una democracia. Taiwán ha ido perdiendo aliados diplomáticos, mientras China socava poco a poco los vínculos formales que Taipei todavía conserva. ¿Y ahora qué aliados atenderán ese llamamiento chino? ¿Y cuáles seguirán con Taipei? Son luchas de poder que marcan una época. Nos preguntamos por qué algunos países siguen apoyando a Taiwán pese a las dificultades. Queremos saber qué obtienen a cambio de mantenerse fieles, qué precio pagan por ello y si Pekín logrará convencer a alguno de ellos de que cambie de rumbo. Plata teniendo relaciones con Taiwán. Nosotros defendemos esta alianza con la República de China-Taiwán. Hay muchos países que se cambiaron de bando, cortaron con Taiwán y se va con China, está arrepentidos. Comenzamos esta historia en Asunción, capital de Paraguay. Este país sin litoral, con unos 7 millones de habitantes, no suele ser noticia en los medios internacionales. No obstante, es el único país de América del Sur que reconoce a Taiwán. Hay huellas de la influencia taiwanesa en toda Asunción, y quizá lo más evidente sea un edificio que recuerda a una nave espacial, el Congreso de Paraguay, renovado en parte con fondos taiwaneses. Algunos autobuses locales muestran los colores de Taiwán. A pocos minutos en auto hay incluso una estatua de Chiang Kai-shek, el hombre que perdió la guerra civil china frente a los comunistas y huyó a Taipei para establecer allí un gobierno en el exilio, allanando el camino a la actual democracia taiwanesa. El monumento destaca que Chiang Kai-shek dedicó su vida a la lucha por la libertad, la democracia y la prosperidad de China. Está claro que Pekín tiene otra opinión sobre los logros de este hombre. El texto está firmado por Alfredo Stroessner, exdictador de Paraguay, aún en el poder en el año 1986, cuando se erigió esta estatua. Después de que Mao Zedong fundara la comunista República Popular de China en 1949, algunos países comenzaron a reconocer a su gobierno en Pekín. Con el paso de los años, la República Popular de China fue ganando adeptos. Decenas de estados rompieron relaciones diplomáticas con el gobierno en el exilio establecido en Taiwán, que aún hoy se autodenomina República de China. Tras múltiples intentos, en 1971, la República Popular China logró desde Pekín una importante victoria diplomática cuando, tras una votación en Naciones Unidas, fue admitida en la organización internacional. La República Popular de China logró otro hito histórico en 1979, cuando Estados Unidos trasladó su reconocimiento oficial de Taipei a Pekín. Desde entonces, el gobierno comunista de Pekín quedó firmemente consolidado. Mantener relaciones con él se convirtió en la norma, mientras su posición con respecto a Taiwán se ha mantenido inamovible a lo largo de los años. 世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，这是无法否认，也不容否认的历史和法理事实。台湾从来不是一个国家，过去不是。 Aunque eso resulte problemático para algunos de los socios diplomáticos de China, hay muchas razones por las que mantienen vínculos con Pekín. Una de ellas es esta. In trying to understand why the default position among the majority of countries around the world is having diplomatic ties with Beijing and not with Taipei, you'd very quickly land on economic and strategic considerations. Era nuestra compañera Janelle Dumalaon, corresponsal de Deutsche Welle en Estados Unidos, especializada en geopolítica y comercio global. If you need a comparison, 70% of the world trades more with China than it does with the US. Echemos un vistazo al mapa. Taiwán perdió aliados diplomáticos a un ritmo vertiginoso hasta 2008, cuando la política interna de ese país logró frenar el éxodo, al menos durante un tiempo. There was a tacit truce when Ma Ying-jeou was the president of Taiwan. The Chinese government actually was
approved of him to a very large extent. Era Michael Cunningham, investigador principal del programa para China del Stimson Center, un centro de estudios con sede en Estados Unidos. So that was between 2008 and 2016, and sort of to help his legitimacy in Taiwan, they didn't pick off any of Taiwan's diplomatic partners. Pero desde entonces, los votantes taiwaneses empezaron a elegir gobiernos menos condescendientes con China. Several countries have switched recognition to Beijing, and it has been done in a very cinematic way that you could tell Beijing really controlled the timeline of these switches in a way to try to have the biggest possible impact on making the president and the ruling party look bad. En 2026, Pekín se había convertido en el claro ganador de la carrera por el reconocimiento mundial. Su ascenso diplomático fue meteórico. Entre los últimos cambios de bando están los estados de Panamá, Nicaragua, Burkina Faso y Nauru. En mayo de 2026, solo estos 12 países mantenían relaciones diplomáticas con Taiwán. Están repartidos por todo el mundo, sobre todo en América Latina, el Caribe y el Pacífico. Algunos de estos estados son tan pequeños que no es fácil localizarlos a simple vista en un mapa mundi. Tampoco tienen mucha población. En total son algo menos de 40 millones, lo que supone menos de la mitad de la población de Alemania. Entonces, ¿por qué estos 12 pequeños estados han resistido al lado de Taiwán contra todo pronóstico? ¿Qué ganan con ello? Escuchemos el análisis al respecto del corresponsal de Deutsche Welle en Asia, Rick Klauert. Taiwan has had to kind of play this game that they call dollar diplomacy for quite a few years, which is, these countries are often smaller and require kind of development assistance and this sort of thing. I think Taiwan has kind of changed its track over the last few years, and it's now really focusing kind of much more meaningful relations with these smaller countries. ¿Recuerdan el edificio del Congreso y los autobuses de Paraguay? No son los únicos vínculos de este país con Taiwán. En la capital, Asunción, Taiwán invierte en una universidad especializada y también financia infraestructuras de salud digital. En 2026, Santiago Peña Palacios, presidente de Paraguay, se ha mostrado muy seguro de la línea que defiende su país. Creemos que el camino del progreso y del desarrollo es un camino largo que requiere más de las fortalezas internas que las dependencias externas, y esa es la razón por la cual políticamente nosotros defendemos esta alianza con la República de China-Taiwán. Y el embajador taiwanés en Asunción tiene planes aún más ambiciosos para el futuro. Paraguay tiene condiciones también para albergar un centro de datos de inteligencia artificial porque tiene abundancia energía verde. Yo creo que será el próximo tema que vamos a estar muy interesados de trabajar con Paraguay. Yo creo que es el momento de demostrar también nuestra fidelidad y nuestra amistad hacia este pequeño amigo, pero muy fuerte y nunca se dejó presionar. Taiwán cuenta con un círculo de amigos cada vez más reducido. Veamos cómo trabaja para reforzar el apoyo que presta a esos aliados y cómo ellos ayudan a Taiwán. There's also a really interesting a lady you can look it up, which is Taiwan's Vice President Xiaobi Kim. She described herself as a cat because she needed to, when she was doing diplomacy in the US and around the world, she had to be like kind of feline and agile and squeeze into spaces. Aquí la vemos entrando a duras penas en el Parlamento Europeo en 2025. No era una invitada oficial de esa Cámara, algo que habría violado la política de una sola China, aceptada por la Unión Europea. Había sido invitada por un grupo independiente de diputados defensores de Taiwán. Democracies, even when far apart, are not alone. We are not alone in our values, we are not alone in our challenges, and most importantly, we are not alone in our responsibility to act. Fueron saludos no oficiales formulados en tono amistoso. Las oficinas del gobierno de Taiwán, repartidas por el mundo, que no pueden registrarse como embajadas oficiales, tienen numerosos nombres, todos ellos muy creativos. Pero en lo que respecta a los pocos países que se declaran aliados de Taipei, la cosa cambia. It's helpful for Taiwan as a country to demonstrate statehood. Taiwan's president can go on state visits to these countries. They also, especially the countries in Latin America and South America, they have a handy function that Taiwan often, when the president visits those countries, the president will
do a stopover, do a layover in the US. Es una táctica que los presidentes taiwaneses han utilizado en el pasado, así que el viaje al continente americano es casi una parada para repostar, sumada a algunas reuniones políticas. Taiwán también recurre a sus aliados para que difundan su mensaje en ámbitos a los que la isla no puede acceder por sí misma, como las Naciones Unidas. And Taiwan has been silenced. The 23 million people's voices have been kept unheard. Mientras, Pekín sigue esforzándose para mantener aislada a la isla y se asegura de que quienes no respalden su línea sufran las consecuencias. Regresamos a Paraguay. A causa de la amistad de su gobierno con Taiwán, aquí no se ven ni banderas ni embajada de China. Pero tanto Pekín como Taipei afirman ser el gobierno legítimo de toda China. Así que reconocer a uno implica romper los lazos con el otro. Aún así, China está presente aquí de otra manera. Todo China, todo se trae de ahí. Hay negocios que traen directamente de China nomás ya. Por container no sale más barato acá. Llevar productos paraguayos a China es más complicado. China es el primer país del mundo en este momento, en población, en tecnología, en comercio. Plata teniendo relaciones con Taiwán. Milda Rivarola es una historiadora y exministra paraguaya, según la cual su país ha apostado por el caballo equivocado, ya que China suele imponer restricciones comerciales a los países que reconocen a Taiwán. Pero es sencillamente la cortedad de miras de la clase política paraguaya de decir, bueno, acá tenemos un donante gratuito y lo único que tenemos que hacer es votar para que no entre en la ONU, ¿verdad? Pero incluso ahora los agroexportadores están molestos porque el costo que tienen que pagar, el sobrecosto que tienen que pagar de vender commodities, no a China directo. La agricultura y la ganadería son el sector más importante de la economía de Paraguay y la mayor parte de las exportaciones de carne de cerdo de este país se destinan a Taiwán. Pero cuando los productores paraguayos buscan nuevos clientes, el mayor mercado del mundo les queda parcialmente vedado. Will be very good or very well business to work with China too. For us, will be very good if we will work with both. Really, we can because we have the relationship with Taiwan. And do you feel a bit caught in the middle of the politics there? Maybe. Today we have the deal with Taiwan and we can to work with China directly. Yeah, directly because indirectly it happens. Maybe. You can't say more. El presidente de Paraguay asegura haber hecho todos los cálculos y tomado la decisión correcta. Hemos hecho múltiples estudios, tanto del sector público como del sector privado, y haciéndonos la pregunta, ¿Paraguay estaría mejor con un acuerdo de libre comercio con China Popular o está mejor en este camino? Y los números son abrumadoramente superiores, mostrar el camino que hoy. China recurre a todo tipo de tácticas para convencer a los pocos aliados de Taiwán de que cambien de rumbo. Para ello, les pone anzuelos. Antes de que Burkina Faso decidiera finalmente reconocer a Pekín en 2018, su exministro de Asuntos Exteriores declaró a Bloomberg que su país había recibido ofertas chinas por valor de $50.000 millones. Y después de que Costa Rica cambiara de bando en 2007, China regaló al país un nuevo estadio deportivo. Durante la pandemia de COVID-19, Taiwán afirmó que Pekín había ofrecido a Paraguay millones de dosis de vacunas, cuando el país se veía desbordado por el incremento de los contagios. China, por su parte, negó haber utilizado las vacunas para intentar convencer al país de que abandonara a Taipei. There are also bridges being built by China, literally and figuratively, via the Belt and Road Initiative, which has tied over 150 nations to China through roads, ports, some would say through debt, further cementing economic ties. Another reason China is also so important, especially to the US, is the chokehold they have on critical minerals. So China controls over 70% of the world's cobalt and lithium processing and nearly all of the graphite supplies. A eso se suman los golpes. A comienzos de 2026, China anunció una reducción de los aranceles para todos los países africanos, excepto para uno, la diminuta Eswatini. ¿Por qué querría China castigar al 1.300.000 personas que viven allí? Eswatini es uno de los 12 aliados de Taiwán. China también pone trabas a los ciudadanos de los aliados de Taiwán cuando quieren viajar hasta China y ni siquiera trata de ocultarlo.
朋友提出本国公民申请来华签证难问题，这也正说明个别国家同台湾当局保持所谓外交关系，不符合本国人民根本利益。Es un mensaje coherente. 全世界183个国家同中国建交的事实充分证明，一个中国原则是国际大义，人心所向，大势所趋。希望拉美和加勒比极少数国家认清历史大势，顺应民意，早日加入承认一个中国原则的大家庭。 A China también se le atribuyen intromisiones en los asuntos internos de los aliados de Taiwán, injerencias destinadas a influir en ellos. China's also very good at kind of understanding how the local politics works, getting behind opposition parties if there's an election coming. And that is a concerted effort that Beijing will be continuing to do. Según investigaciones del canal Al Jazeera, empresarios presuntamente respaldados por China habrían sobornado a políticos paraguayos, algo que Pekín niega. Va repartiendo, poniendo un pan en cada canasta, ¿verdad? Eso en general es objeto de denuncia en el Senado. Pero es denuncia de yo no recibí esa cantidad, él recibió eso, entonces él es corrupto y yo no, ¿verdad? Porque todos reciben. Yo le aseguro que nosotros no corrompemos a ningún político. Nosotros trabajamos con proyectos. Atención a las palabras del responsable estadounidense de Exteriores, Marco Rubio, durante su visita a Guatemala, uno de los 12 de Taiwán. Y por fin le agradecemos mucho el apoyo y la relación que ya tienen con Taiwán, también una democracia. No es fácil en un mundo donde hay mucha presión para cambiar ese reconocimiento, para romper esos enlaces, pero ustedes siempre se han mantenido firmes. ¿Y por qué a Estados Unidos le interesan tanto los aliados de Taiwán? Echemos un vistazo al mapa. Those that are in Latin America, in particular, are important to the U.S., largely because it views a country switching recognition to Beijing as that country cozying up to China. Aquí se encuentran el resto de los aliados de Taiwán. The Pacific is vast, there's only a few countries dotted around, and so they really take on this incredibly important strategic importance. So whoever has a foothold in these places, really, they're already looking to how what part they would play in any contingency, in any conflict in this region. And in some of these islands, you'll be seeing World War II runways that are now being revamped by the US. In other places, China is buying up land, putting, different facilities and stuff in place. Estados Unidos aplica la política de una sola China y solo reconoce oficialmente a Pekín. Con respecto a Taiwán, su política se caracteriza por la ambigüedad estratégica. No reconoce a la isla como un país, pero tampoco afirma que no la defendería. Eso significa que Estados Unidos ha podido prestar cierto apoyo a Taiwán sin molestar a Pekín de forma demasiado abierta, aplicando una serie de tácticas para mantener el apoyo de los aliados de Taipei. Under the first Trump administration, the U.S. was mostly using sticks. So it was, recalling ambassadors from countries that switched recognition to Beijing. It was threatening to maybe suspend or cut off aid to countries that did this. And that wasn't a really effective way of going about it, because it's actual need that is causing a lot of these countries to want to turn to China in the first place. A medida que se recrudece la rivalidad entre Estados Unidos y China, las cosas cambian. Una ley estadounidense de 2020 establecía que Washington debía apoyar a Taiwán en el fortalecimiento de sus relaciones diplomáticas oficiales. Y ahora, algunos legisladores elaboran un proyecto de ley para ofrecer fondos especiales a los aliados de Taipei. Part of it is just looking at what is driving these countries to what are the enticements or the pressure that Beijing is using to peel these countries away from Taiwan, and how can the U.S. step in and help provide some of the
the support that these countries need. Al mismo tiempo, el apoyo del propio Estados Unidos a Taiwán tampoco parece estar garantizado. It's become even harder to tell what the U.S. would do in a Taiwan contingency. So remember, there had been this pledge in place since the 1980s that Washington would not consult Beijing about potential arms sales to Taiwan. But in February, President Trump did say that he had consulted with Chinese President Xi Jinping over the specific issue of arms sales to Taiwan. Then we heard about this $14 billion arms sale to Taiwan approved last year, being paused last May, possibly as a concession to China. Pero el mensaje es contradictorio. So Trump, for example, said recently that he would be prepared to speak directly to Taiwan's president, which would be unusual and not really something that is done, and it is also something that would really annoy China. So where Taiwan fits into the U.S.-China relationship is here to a bit of a moving target. Todo esto deja a los aliados diplomáticos de Taipei en una situación delicada. La amistad con Taiwán también implica alinearse con Estados Unidos, algo que no siempre es bien visto en lugares como Paraguay. De lo que no se mencionó, no hablamos todavía, es de la presión norteamericana. Paraguay es un peón menor en su apoyo a Israel y a Taiwán, siempre. And can you imagine a situation where Paraguay would change course? Quizás si hay alternancia política, ¿verdad? El actual gobierno de Paraguay asegura que eso es inviable. Pero, ¿qué hay del resto de los 12 de Taiwán? ¿Hasta qué punto es sólida su amistad con la isla? There are less countries left to take. There's only 12 now. And they also have kind of more specific situations that mean that not all of these countries will be as easy to switch allegiance to Beijing. Presionados por las superpotencias ante la mirada del mundo, los aliados de Taiwán se enfrentan cada día a una disyuntiva. Veamos qué amigos le quedan a la isla. ¿Qué estado podría ser captado por China? No será fácil en el Pacífico, en donde los aliados de Taiwán tienen acuerdos de seguridad con grandes democracias, algunos de ellos con Estados Unidos. They remain sovereign territory, their own sovereign territory, but they have a kind of agreement that the US can use them in any ways that they want, and they're also, the US is responsible for their defense. Their population can go and live in the US, a lot of them serve in the US Army. ¿Y cómo están las cosas en Occidente? I'd say Haiti is dangerous right now because it needs so much economic and political backing. And because even when I lived in Taiwan over a decade ago, all my interaction with, or a lot of the interaction I had with Haitian diplomats led me to believe that many of them wished they were in Beijing. Está ocurriendo algo más en esa región. Hay un país que se prepara para dar un giro de 180 grados. Honduras pasó a reconocer a Pekín en 2023, pero las cosas no salieron según lo previsto. They do not feel like China has delivered. And the shrimp industry in particular has just fallen apart since the switch happened. Su presidente prometió volver al bando de Taiwán durante la campaña electoral de 2025. Aunque desde entonces no ha tomado ninguna decisión al respecto, no sería la primera vez que un país se convierte en un estado clave en la pugna entre Pekín y Taipei. Todos estos países han cambiado de bando más de una vez. Lo único que puede esperar Taiwán es recuperar a un antiguo socio pequeño y decepcionado como Honduras. Los expertos afirman que es poco probable que ganen nuevos aliados importantes, dados los riesgos que implica el cambio de bando. There are some voices in the U.S., for example, that call for the U.S. to establish diplomatic relations with Taiwan. First of all, Taipei, as far as I know, would not accept that. Because it does not want to fight a war, and the reason really being that Beijing would almost certainly see that as crossing its red line. Honduras is small enough; they're not so significant from Beijing's perspective that they're going to result in a major geopolitical problem that would result in war. Taiwán parece decidido a establecer vínculos por otras vías.
Taiwan is a leader in semiconductors. They produce over 90% of the most advanced chips. So Taiwan's total trade crossed about 1.12 trillion last year. So that's a record and a sign of just how fast its economic footprint is growing. So while many countries don't recognize Taiwan, they're finding that they also can't really ignore it. Las relaciones de amistad no oficiales de Taipei seguirán siendo sus vínculos geopolíticos más importantes y controvertidos, tanto para la opinión pública nacional como para su posición en el escenario global. For many people, the unofficial dialogues, visits, delegations from other allies that aren't necessarily official diplomatic allies are more important. Aquí termina nuestra historia, pero el camino sigue. Y estas son las claves que debemos tener en cuenta. China seguirá actuando contra los aliados de Taiwán y Taipei seguirá ideando nuevas estrategias para conservar su apoyo. Y este grupo de países pequeños seguirán siendo la clave en un tablero mundial cada vez más fragmentado. La rivalidad que define este siglo es la de China frente a Estados Unidos. Dos potencias enfrascadas en una pugna por la hegemonía global que apenas comienza.